Gimnasia abdominal hipopresiva en decúbito supino, 3 posiciones. Tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas, apoye los talones a la anchura de sus caderas y mantenga los dedos de los pies hacia arriba. Coloque los brazos en jarra con rotación interna, codos y muñecas flexionadas, dedos estirados apuntándose entre sí. Autoelongue la columna vertebral dirigiendo la barbilla hacia el esternón. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible sin forzar, mínimo 20-25 segundos, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral y ligera presión de los talones en dirección al suelo sin bajar la punta de los pies. Mantenga la postura, haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones del ejercicio y pasaríamos a la siguiente posición. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible, sin forzar, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral. Suba los brazos hasta la altura de sus hombros, mantenga la posición en apnea, unos 20-25 segundos como mínimo, y relaje. Haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones del ejercicio y pasaríamos a la siguiente posición. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible sin forzar, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral. Suba los brazos por encima de la cabeza, mantenga la posición en apnea mínimo 20-25 segundos y relaje. Haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones del ejercicio y baje poco a poco los brazos hasta volver a la posición inicial. Este ejercicio no está indicado en personas hipertensas y en embarazadas. Se aconseja realizarlo por las mañanas o por las tardes y si es por la noche, 2 horas antes de ir a dormir, ya que en personas con problemas de sueño puede alterar su descanso. No realice el ejercicio inmediatamente tras las comidas.